último de los capítulos del libro que estamos publicando con el doctor Requena, que disculpen que haga un poco de publicidad. El libro va a salir, yo creo, con la Academia de Dermatología Americana. El último capítulo es neoplasias anexiales con marcadores de enfermedad sistémicas. En nuestro libro es de lesiones anexiales. Entonces, es una clasificación, o sea, hay neoplasias folliculares, neoplasias sebáceas, neoplasias glandulares, endocrinas, apocrinas. Y muchas de estas neoplasias a veces se asocian con signos, con diferentes signos. Por ejemplo, en cuanto a las neoplasias foliculares, tenemos el amartoma folicular basaloide, que está asociada a la miastenia gravis. Tenemos pilomatricomas múltiples que están asociadas con distrofia miotónica, quistes que tienen diferenciación matrical, que se ven en el síndrome de Gardner, triqueliomas en el síndrome de Cowden, tricofoliculomas y tricodescomas en el síndrome de Burkitt-Hubbell, tricoepiteliomas, cilindromas, espiradenomas que se ven en el síndrome de Brooks-Spengler y múltiples carcinomas versus los múltiples en el síndrome de Gorlin. Entonces, la mayoría de las neoplasias foliculares son neoplasias de tipo folicular, son las que se asocian con enfermedades de tipo sistémico. Vamos a empezar con la enfermedad de Burkitt-Hubbell. Es una enfermedad bastante interesante. Hace muchos años se conocía este fenómeno de los tricodiscomas y fibrofoliculomas, y se asoció también con los acrocordones. Y Burkitt-Hubbell, estos autores asociaron estas lesiones con este síndrome, pero tampoco tenían mucha idea de lo que pasaba. Ellos pensaban que era un síndrome, pero fundamentalmente lo que hicieron es describir la morfología de estas lesiones. Ahora, el fibrofoliculoma, el tricodiscoma y los acrocordones son lo mismo, simplemente son diferentes estadios de la misma enfermedad. Se vio posteriormente que estos pacientes que tenían estas lesiones en la piel tenían también neumotórax espontáneos, y también se estableció hace probablemente como 10 años por el doctor Toro, es un puertorriqueño que está trabajando en el NIH, y él vio también que el síndrome de Burkitt-Hubbell, muchos de estos pacientes tenían carcinomas renales. Estos carcinomas renales son un poquito diferentes de los carcinomas renales que se ven en la población general. Los tipos de carcinomas renales que se ven en el síndrome de Burkitt-Hubbell son oncocitomas, carcinomas cromófagos e hipernefromas. También en algunos pacientes se ve que están asociados con carcinomas del colon. Pero también se han descrito otro tipo de lesiones: lipomas, colagenomas, perivascular fibromas y mucinosis cutánea focal. Todas estas lesiones están asociadas con síndrome de Burkitt-Hubbell. Es un paciente chileno, es un paciente que originalmente se lo vio en Santiago de Chile y posteriormente se fue a España y se presentó al doctor Requena y tenía estas lesiones. Ustedes pueden ver, son múltiples pápulas que están en toda la cara, pero también tienen otras partes del cuerpo. Fíjense, estas lesiones un poco translucentes, porque el síndrome es muy mixoide en este tipo de lesiones. Es por eso que tiene este color, esta apariencia de tipo mixoide. Y cuando se hacen las biopsias de estas lesiones, se ve que son lesiones muy bien circunscritas y son como pápulas, son papulitas. Clínicamente ustedes vieron que son papulitas, histológicamente también son papulitas. Están compuestas por fibras concéntricas de colágeno. A veces tienen una apariencia muy mixoide. En la periferia se ven glándulas sebáceas. Parecería que las glándulas sebáceas están abrazando a estas áreas que contienen el colágeno. Otra cosa que se ve son estos cordones epiteliales. Estos cordones epiteliales que se llaman las zonas del manto, estas son los precursores de las glándulas sebáceas. Ustedes pueden ver que muchos de estos cordones epiteliales desembocan en glándulas sebáceas. Aquí se ve más claramente eso.
Entonces, esto es lo que se conoce como tricodiscoma, esta parte. Los fibrofoliculomas son lesiones que están compuestas predominantemente de estas áreas, pero como pueden ver, simplemente son estadios de la misma lesión. Entonces, esto es lo típico que se ve en el síndrome de Bighorn-Dubé, los fibrofoliculomas y tricodiscomas. Fibrofoliculoma, ustedes pueden ver los cordones epiteliales con esas áreas de fibrosis perifolicular, y los tricodiscomas, donde se ven las glándulas sebáceas abrazando estas áreas centrales conteniendo bases de colágeno, a veces donde la mucina es muy prominente. En cuanto a los tumores renales, en la población general, estos son los tipos de carcinomas renales que se ve. El carcinoma renal de células claras en el 75%, carcinomas papilar 15%, oncocytomas renales 5% y carcinomas cromófagos en el 5%. En cambio, en pacientes con síndrome de Bighorn-Dubé se ve que la mayor predominancia es de los carcinomas de tipo cromófago. Después vienen los oncocytomas, tumores híbridos. El tumor de células claras, el renal cell carcinoma de células claras, simplemente es el 9%, que comparado a la población general, que es el 75%. También se ve que en un pequeño número de casos, carcinomas papilares, que en la población general es el segundo tipo de carcinoma más frecuente. ¿Cuáles son las alteraciones de tipo genético que se ven en el síndrome de Bighorn-Dubé? Hay un gen que se llama el gen de la foliculina. Este gen es el que está alterado y este está localizado en el cromosoma número 17. Este es un gen supresor y lo que hace es instruye para la elaboración de esta proteína llamada foliculina. Entonces, estos tumores supresores, como sabemos, por eso su nombre lo indica, ayudan en el control de la división y reproducción de las células. Entonces, este gen está alterado. Y la foliculina actúa con una serie de proteínas y al estar alterado produce este síndrome de Bighorn-Dubé. Predispone a los cánceres renales y también a los neumotórax espontáneos que se presentan en estos pacientes. Entonces, esto es un resumen del síndrome de Bighorn-Dubé: fibrofoliculomas, tricodiscomas, neumotórax espontáneos y carcinomas renales. Recientemente, en el año 2012, se describió este tipo de lesiones, fibromas discoides familiares múltiples, que son diferentes del síndrome de Bighorn-Dubé. Histológicamente se parecen mucho, son tricodiscomas también, o fibrofoliculomas, pero en este caso no están asociados con el síndrome de Bighorn-Dubé, y estos pacientes no tienen alteraciones renales o pulmonares. O sea, hay que tener cuidado con eso. Nosotros siempre mencionamos cuando tenemos una biopsia, decimos, en algunos casos estas lesiones están asociadas con el síndrome de Bighorn-Dubé para alertar al clínico, pero como les digo, no todas estas lesiones están asociadas, ya que hay un grupo de pacientes que pueden tener este tipo de lesiones, pero no están asociadas al síndrome de Bighorn-Dubé. Otro síndrome asociado con lesiones foliculares, el síndrome de Buerger-Schlieren, es una genodermatosis, y aquí el gen que está alterado es el SILT, y este gen se localiza en el cromosoma número 16. ¿En qué consiste el síndrome? Estos pacientes presentan contricoepiteliomas, cilindromas, espiradenomas, más frecuentemente cilindromas, espiradenomas y menos frecuentemente tricoepiteliomas. También puede haber otros neoplasias como siringomas y carcinomas vasocelulares. En muchos de estos pacientes hay una transformación. Estas lesiones benignas se malignizan, el tricoepitelioma se convierte en carcinoma vasocelular, el cilindroma en cilindrocarcinoma, el espiradenoma en espiradenocarcinoma. En algunos casos también se ve que muchos de estos pacientes tienen carcinomas de la parótida, adenocarcinomas de la parótida. Ahora, el cilindroma y el espiradenoma son también lo mismo, son parte de un espectro. Como decíamos, el fibrofoliculoma y el tricodiscoma es un espectro. Pues lo mismo ocurre con el cilindroma y el espiradenoma. Muchas veces uno hace una biopsia donde se ven zonas de espiradenoma y también zonas de cilindroma, o sea, son parte del mismo espectro. Entonces no es sorprendente que
este síndrome de Brooks-Kliger, veamos cilindromas y espiradenomas. Estos son tricoepiteliomas múltiples en una paciente. Ustedes pueden ver estas papulitas múltiples que se ven en diferentes áreas de la cara de esta paciente. Es muy típico de este síndrome. Es una paciente nuestra, es una paciente que tenía tricoepiteliomas, como les decía, pueden tener cilindromas y también pueden tener siringomas múltiples, y no en localizaciones muy comunes, ¿no? En las localizaciones que normalmente vemos los siringomas, como son la parte de los párpados, en la área genital muchas veces. En este caso, los siringomas estaban distribuidos en la parte de la axila y en la parte del brazo. Es la histología de los tricoepiteliomas. Los tricoepiteliomas son proliferaciones de tipo basaloide, células basaloides embebidas en un estroma fibroso muy prominente. Fíjense, muy característico. Hay diferenciación folicular en diferentes aspectos. Aquí parece que estuviera tratando de ser un bulbo piloso. Aquí también hay una papila. Entonces, estas son lesiones con diferenciación folicular benigna, porque se ve que son lesiones muy bien circunscritas y simétricas. Este es un cilindroma, ¿no es cierto? Un cilindroma donde se ve también lo característico, un patrón de rompecabezas, donde hay unas zonas prominentes formadas por la membrana basal. Esta área parece más un espiradenoma. Como les dije anteriormente, el espiradenoma y el cilindroma son parte del mismo espectro. Y esto es un espiradenoma en el que el arreglo es un poco diferente, pero también se ven muchas áreas conteniendo este material rosáceo muy prominente, esclerótico, que es compuesto de membrana basal. Esta proteína, el SIL, como les decía, es la alteración de esta proteína, de este gen que induce la producción de esta proteína, es lo que produce este síndrome. Esta proteína o este gen también es un gen regulador. Lo que hace es permite a las células, les induce a responder a signos de destrucción, de autodestrucción. Cuando una célula está vieja, el SIL manda una señal y la célula se destruye. Ya les digo, cuando la célula está vieja, pues hay una anormalidad. Entonces, nuevamente, la mayoría de estos genes son tumores supresores, y el problema es que cuando están alterados, pues no suprimen nada. Normalmente, todos tenemos dos copias de este gen. Entonces, cuando hay una mutación en un gen, normalmente sí puede seguir funcionando. El otro gen reemplaza, puede ser la función de ambos genes. Lo que parece ser que en algunos casos hay una segunda mutación, y es lo que produce el síndrome de Brooks-Kliger. O sea, tiene que haber no solamente una mutación o una alteración en uno de los genes, sino una alteración por lo menos parcial en el otro gen. Hay otro síndrome donde no se ven los cilindromas, simplemente se ve tricoepiteliomas múltiples, que parece que es una variación fenotípica del síndrome de Brooks-Kliger, porque también hay una mutación desde el mismo gen del SIL, que está, como les decía, está localizado en el cromosoma 13. Entonces, hay casos donde se ven tricoepiteliomas múltiples sin cilindromas, sin espiradenomas, pero también son parte del espectro de este síndrome. La esclerosis tuberosa es otra síndrome que está asociada genéticamente. En este caso hay alteración de estos dos genes, el TCS1 y el TCS2, uno está en el cromosoma 9 y el otro está en el cromosoma 16. Este produce amartina y este produce tuberina. ¿Cuáles son las lesiones? Lo primero que se ven son angiofibromas, las pápulas fibrosas muy comunes en el centro de la cara. Se ven fibromas de Kenny, se ven máculas hipomelanóticas, colagenomas o los Sjagren patches, y pits, enamel pits, que se ven esto en la mucosa. También están asociados con amartomas en órganos internos, incluido hoy el ojo, el cerebro, los riñones y los pulmones. Entonces, es un paciente típico, una esclerosis tuberosa, todos son estos angiofibromas, y sobre todo en la parte central de la cara.
Y es lo que se ve cuando se hace una biopsia de esto, se ve